Continuando con conceptos básicos en hepatología, vamos a tratar sobre afecciones hepáticas por virus no hepatotropos y zoonosis. El hígado en estas circunstancias no es el órgano diana primario, o sea, el hígado no son las células que estos virus, que no son los clásicos virus hepatotropos, infectan normalmente de primera intención. Sin embargo, la afectación hepática puede ser secundaria a una infección sistémica viral. Se infecta también el hígado de tercer grado o se afecta en alguna forma sin estar realmente infectado. El compromiso hepático en estas circunstancias puede ser leve, pero puede llegar a ser hasta una insuficiencia hepática severa. ¿Qué favorece las lesiones severas en estos virus no hepatotropos? Cuando el paciente ya tiene una hepatopatía previa crónica, una cirrosis, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, cuando hay coinfecciones con otros virus, especialmente el VIH, por ejemplo, y en algunas situaciones el embarazo también constituye un factor de riesgo para que se produzca una situación hepática grave. Los agentes patógenos, fíjense ustedes, lo hemos dividido en estas tres partes. Estos virus corrientes que se presentan con cierta frecuencia en la población, dengue, chikungunya y zika, pueden elevar los niveles de transaminasa y de hecho lo hacen con cierta frecuencia y raramente van a provocar afección hepática significativa. En cambio, cuando son herpes virus, ¿verdad? La lesión hepática generalmente es importante y puede ser muy grave. Ahí tenemos el herpes simple, varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalovirus. Y por último, vamos a hablar también un poquito sobre la zoonosis, aquellas afecciones que no son propias al ser humano, son propias de animales que pueden transmitirse en alguna forma para el hombre y que pueden llegar a afectar el hígado, fiebre amarilla, Lassa, ébola, Marburg, que pueden llegar y de hecho llegan a ser una lesión hepática severa. Vamos a comenzar entonces con el dengue. El dengue se caracteriza, ese virus, por un marcado tropismo por órgano del sistema retículo endotelial, médula ósea, vasos, nódulos linfáticos, hígado. Las infecciones por dengue provocan diversas manifestaciones clínicas, puede ser asintomática o hasta llegar al dengue hemorrágico, que se produce sobre todo cuando existe una segunda exposición a un serotipo diferente. ¿Cuál es la afectación hepática que podemos ver en el dengue? Formas leves, simplemente elevación de aminotransferasa, especialmente el alanino. Se han detectado, sin embargo, antígenos del virus del dengue en los hepatocitos. Eso quiere decir que el virus del dengue puede inclusive invadir el hepatocito. Cuando hay infecciones severas por el propio dengue, hay mayor posibilidad de que se produzca entonces una afectación hepática, causando una hepatitis aguda por dengue, que se caracteriza, ¿verdad? Porque generalmente tiene un curso autolimitado, raramente progresa a formas graves y curiosamente tiene mayor elevación de aspartato aminotransferasa que el alanino. ¿Por qué? Porque la alanino es muy específica del hígado y prácticamente solo se eleva en problemas hepáticos. En cambio, el aspartato, ¿verdad?, se eleva en otros órganos, en otras circunstancias, que es lo que está sucediendo aquí, porque hay una infección sistémica por el virus que está elevando también el aspartato. Esta elevación de transaminasa tiene un pico entre el séptimo y noveno día, con disminución progresiva y normalización entre 2 y 8 semanas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de dengue? Bueno, sospecha evidentemente por criterios epidemiológicos y clínicos. Se confirma con serología, PCR y eventualmente aislando el virus, etc. No hay tratamiento específico para el dengue. ¿Qué hay de la chikungunya? La chikungunya nos va a producir una fiebre de aparición brusca y dolor articular intenso, aunque puede ser asintomática. En la circulación sistémica puede afectar el hígado, músculos, articulaciones y el cerebro. Produce discreta elevación pasajera de transaminasa. Eso es lo que se ha reportado hasta ahora. Sin embargo,
Eso es en personas normales. Hepatitis grave en pacientes con hepatopatía crónica. Fíjense, nuevamente tenemos el problema de que en situaciones de una persona sana, ¿verdad? Estos virus no producen mayor problema hepático, pero en una situación de gravedad de la situación básica del chikungunya también se pueden producir problemas hepáticos importantes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Nuevamente sospecha de acuerdo con la clínica y la epidemiología y se confirma, pues, normalmente serología, PCR, aislamiento, etc. El tratamiento, no hay tratamiento específico para el chikungunya. Zika. El 80% de los casos de Zika son asintomáticos. Fiebre, exantema maculopapular, artralgia, mialgia, conjuntivitis. Los síntomas generalmente son leves y se resuelven rápidamente, como ustedes ven, en una semana. Hay esta complicación seria, pues, que la microcefalia del bebé en embarazadas que se infectan, síndrome de Guillain-Barré y otros trastornos neurológicos. Se ve que este virus en alguna forma afecta al sistema neurológico. Y desde el punto de vista del hígado, lo que se ha detectado es una discreta elevación pasajera de transaminasa. El diagnóstico, nuevamente, sospecha por las manifestaciones clínicas, epidemiología, y se confirma con los exámenes normales que se hacen en estos casos. No hay tratamiento específico para el Zika. Bien. Entremos entonces en este nuevo grupo, los herpes virus. Fíjense ustedes, es interesante que luego que se produce una primera infección por el virus, ¿verdad? Una infección inicial, el virus pasa a neuronas de ganglios sensoriales donde se mantiene latente. Puede durar muchos años allí. Y en estas neuronas el sistema inmuno no lo identifica y no lo ataca. Por lo tanto, el virus permanece allí sin ser atacado. Y va a permanecer allí por tiempo indefinido, pero puede reactivarse. A veces, la mayoría de las veces no hay una causa aparente por la cual esto sucede. Hay 8 tipos de virus, herpes virus, que provocan enfermedad en humanos. Y 6 de ellos provocan alteraciones hepáticas, que son los que están aquí mencionados. El herpes simple 1, el herpes simple 2, varicela zoster, mononucleosis, citomegalovirus y roseola. Vamos a hablar de estos primeros 5, que entrar en mayor detalle, que es lo que vemos realmente o podemos ver en el adulto. Virus herpes simple 1 y 2 produce hepatitis herpética. La afectación visceral, que incluye el hígado, ¿verdad?, es excepcional en adultos inmunocompetentes. Nuevamente vean cómo el problema de estos cuadros es cuál es la condición del paciente. Embarazadas y adultos inmunodeprimidos puede ser muy grave en estas circunstancias. El diagnóstico precoz es esencial, ya que la hepatitis aguda grave tiene tratamiento médico farmacológico. El diagnóstico, sospecha clínica, anticuerpos IgM e IgG, PCR y o biopsia. El tratamiento, aciclovir. Si estamos sospechando la situación, ¿verdad?, y vemos que es conveniente tratarlo, podemos empezar con el aciclovir de inmediato, empírico, hasta que podamos establecer bien el diagnóstico, y entonces lo vamos a seguir. En caso de que el aciclovir no nos sirva, falle, usamos el Foscarnet. Y fíjense ustedes que esta situación puede ser muy grave y prácticamente de repente la única opción que queda es un trasplante de hígado. El herpes virus 3, varicela zoster. Hay alteraciones hepáticas leves concomitantes a un brote cutáneo. Elevación discreta de transaminasa, raramente hepatitis aguda autolimitada en inmunocompetentes. Afectación hepática grave en pacientes inmunocomprometidos. Ahí es donde tenemos que cuidarnos con estos virus. El diagnóstico, manifestaciones clínicas, descartar otros virus hepatotrópicos, ¿verdad? Y anticuerpos IgM, PCR, biopsia, y el tratamiento es aciclovir. El herpes virus 4, el Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis infecciosa, el 70 a 90% de los pacientes presentan elevación de transaminasa 2 a 3 veces el valor normal, una elevación leve. Estas transaminasas se normalizan en 3 a 4 semanas. También hay elevación de la LDH, de hidrogenasa láctica.
Ictericia en menos del 10%. Y que puede no deberse a la infección por el virus, sino que hay una hemólisis autoinmune concomitante. Nuevamente, hepatitis grave en pacientes inmunocomprometidos, donde las transaminasas pueden ser 10 a 20 veces el límite superior y hay hepatomegalia. Diagnóstico, anticuerpos heterófilos, pruebas serológicas contra el virus. Tratamiento sintomático de sostén y eventualmente, en casos muy graves, se puede tratar de usar los corticosteroides. El herpes virus 5, citomegalovirus, la afectación hepática en adultos, más del 90% presenta una elevación discreta de transaminasas por debajo de 150 unidades. La bilirrubina, menos de 2 miligramos, ictericia infrecuente. La GGT, la EDH y la fosfatasa alcalina se pueden elevar. En inmunocomprometidos y en pacientes infectados con VIH, la afectación puede ser severa y afecta hígado, ojos, pulmones, cerebro y gastrointestinal. El diagnóstico, anticuerpo IgM para citomegalovirus, que aumenta 4 veces de la inmunoglobulina y carga viral. Tratamiento en inmunocomprometidos, ganciclovir, gambanciclovir, foscarnet. Falla hepática grave, nuevamente, pacientes muy graves, opción, trasplante de hígado. ¿Qué hay del VIH? Pacientes infectados con VIH, ¿verdad? La afectación hepática es frecuente en pacientes infectados por VIH que, por supuesto, no han sido sometidos a tratamiento adecuado. La presencia de ARN viral en los hepatocitos se está también en las células de Kupffer y en las células del endotelio hepático. De manera, pues, que está afectado todo, fíjense, hasta inclusive, pues, las células endoteliales están afectadas. La enfermedad, sin embargo, la enfermedad clásica que se ha presentado en estos pacientes, que se presentaba, es la colangiopatía esclerosante. Estas afecciones han sido ya sumamente infrecuentes desde la introducción de la terapia antirretroviral efectiva, siempre y cuando se pueda cumplir en forma continua, etcétera, con todos los medicamentos. La afectación directa por el virus puede provocar hepatitis con necrosis focal, inflamación portal y granuloma. Sin embargo, como estos pacientes están tomando medicamentos y medicamentos que tienen muchas veces efectos secundarios, hay que estar pendiente de que esas alteraciones hepáticas no sean por el virus, sino sea por hepatotoxicidad por los propios medicamentos. ¿Qué hay de la zoonosis con afectación hepática? Numerosos virus, llamados exóticos también, que tienen prevalencia en países tropicales, básicamente. Formas más graves presentan condiátesis hemorrágica y fallo multivisceral. Puede darse una hepatitis secundaria e insuficiencia hepática grave. Virus exóticos, los más conocidos, fiebre amarilla, Lassa, ébola, Marburg. Sin embargo, hay otra afección que es la fiebre hemorrágica viral provocada por arenavirus. Los arenavirus son totalmente distintos a los virus anteriormente mencionados. Y en este caso los vectores son roedores. Sin embargo, esta situación puede afectar también al hígado. Y fíjense ustedes que en Latinoamérica tenemos varios. El machupo en Bolivia, el virus Junín en Argentina, el virus Sabiá en Brasil y el virus Guanarito en Venezuela. Vamos a ocuparnos básicamente de la fiebre amarilla porque es lo que se nos puede presentar y se han presentado casos, por supuesto, aquí en nuestro país. Es transmitida por mosquitos, Aedes sobre todo. En las selvas, los reservorios son los monos. Sin embargo, una vez que se produce una infección, puede haber ya infección urbana interpersonal a través de estos mosquitos. Se presenta con fiebre de aparición brusca, malestar general, mialgia, cefalea, náuseas, vómitos, y esto desaparece rápidamente, pero en un grupo de pacientes, hasta una cuarta parte de ellos, tras 24 horas de sentirse mejor, hay remisión, reaparece la fiebre elevada, vómito, dolor abdominal, ictericia, ¿verdad? Y 20% va a presentar hematemesis coagulada, que es lo que se llama el vómito negro. Puede haber insuficiencia hepática renal y hemorragia, o sea, es el cuadro grave que se presenta en un grupo de pacientes, que tiene una mortalidad
de 20 a 50% a los que ingresan en esta segunda fase grave. El diagnóstico de fiebre amarilla, bueno, por supuesto la epidemiología es fundamental, ¿verdad? Contacto en las selvas y la fauna selvática, en zonas donde ya se sabe que ha habido o que hay casos, y manifestaciones clínicas también ayudan. La serología, PCR, tratamiento del virus, o sea, toda la parte virológica hay que hacerla. La biopsia, además esta tesis presenta estas dos características que nos ayudan muchísimo en el diagnóstico, que son los cuerpos de Councilman, que son inclusiones en el citoplasma, y los cuerpos de Torres, que son inclusiones intranucleares, que son rápidamente visualizadas en los cortes histológicos. No hay tratamiento específico, pero hay una vacuna sumamente efectiva, ¿verdad? Que dura muchísimo tiempo y por lo tanto es lo que realmente hay que proteger a la población. Los virus exóticos, Lassa, ébola, Marburg, son virus presentes sobre todo en África tropical. Son endémicos, ¿verdad? Tienen su reservorio también en animales selváticos, pero se producen brotes epidémicos. Tiene potencial de transmisión también una vez que se produce entre interhumanos, afectación hepática y multivisceral, producen síndromes febriles y hemorrágicos muy graves, con alta mortalidad, 30-50% de mortalidad. Y vean ustedes, sorpresa, pongo aquí entre la zoonosis a la hepatitis E. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de hepatitis E. Hay 4 genotipos, pero se presentan 2 tipos de manifestaciones. Genotipo 1 y 2 se ve sobre todo en el mundo oriental, en Asia, en Surasia, etcétera, donde prácticamente es endémica y con brotes epidémicos graves con agua que se presentan periódicamente. Esto se transmite por agua y curiosamente tiene alta mortalidad en pacientes embarazados, una mortalidad bastante alta, casi 20%. Ese es el grupo de genotipo 1 y 2. Ahora bien, la hepatitis E, genotipo 3 y 4, es totalmente distinta tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista clínico. Se considera que es una zoonosis de baja incidencia y el reservorio son cerdos, jabalíes, un grupo de estos tipos de animales, sobre todo el cerdo, que es el que se consume y es el que entra en contacto la gente con él. En ese caso son pasos urbanos aislados, pueden ser, ¿verdad? Y que producen una hepatitis aguda autolimitada, igualita a lo que puede ser una hepatitis A. Tan es así que el diagnóstico, como ya veremos, se hace con las pruebas hepáticas normales. Pero fíjense ustedes que en algunos casos se ha descrito en pacientes sobre todo inmunocomprometidos que puede haber una hepatitis crónica, o sea que el virus se puede permanecer por tiempos largos en el organismo. Y puede transmitirse también por transfusiones. Hay una vacuna, pero que solamente ha sido validada hasta ahora en China. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el mismo cuadro que tenemos cuando vemos una hepatitis A. Primero aparece un anticuerpo anti-E-IgM, ¿verdad? Que se eleva una vez que comienza el proceso infeccioso, que sabemos que es la respuesta inmunológica la que produce los síntomas. Ese anticuerpo IgM disminuye y aparece el anticuerpo anti-E. De manera que si yo quiero hacer el diagnóstico en una fase aguda, yo de entrada voy a hacer un anti-E-IgM. Esta situación, que antes era casi que desconocida, actualmente en Europa ya está muy vigente y en varios países europeos, inclusive España, probablemente en Alemania también, se están haciendo pruebas para E en todo paciente que se presenta con una hepatitis aguda. Entonces, los clásicos marcadores A, B y C se le añade también el E de entrada, porque se presentan casos en esta situación.